¿Sabías que hace más de 100 años, el arquero podía usar las manos en todo su campo? ¿O que hubo un tiempo en que los penales no eran desde el punto que conocemos hoy? El fútbol no siempre fue como lo conoces. Estas son las reglas más raras que alguna vez existieron en el deporte rey. Norma 1. El portero podía usar las manos en toda su mitad de campo. Entre 1863 y 1912, los arqueros tenían un privilegio que hoy sería impensado. Podían tocar el balón con las manos en cualquier parte de su mitad del campo. Sí, aunque suene loco, el arquero podía correr hasta casi el medio campo y usar las manos libremente. Era un fútbol mucho más físico, menos táctico y más rudimentario. Esta regla se eliminó en 1912, cuando se limitó el uso de manos a solo el área de portería, como la conocemos hoy. Imagina a Ederson o Neuer hoy en día corriendo hasta la mitad de cancha con las manos. Un caos total. Regla 2. Antes no existía el penal, y cuando apareció, la gente se ofendía. El penalti, tal como lo conocemos, no existía hasta 1891. Antes de eso, incluso si un jugador cometía una mano clara en su propia área, el árbitro no podía sancionar nada más que un tiro libre indirecto. Una injusticia total. Cuando se propuso introducir el penal, muchos clubes y jugadores lo consideraron una ofensa al honor del fútbol. Decían que sugería que los jugadores podían hacer trampa a propósito. Pero el tiempo demostró que era necesario, y así nació el famoso punto blanco a 11 metros del arco. Regla 3. El saque de banda, con una mano o incluso con el pie. El saque de banda no siempre fue como lo hacemos hoy. En los primeros años del fútbol, cada liga tenía su propia interpretación. Algunos permitían hacerlo con una sola mano, otros incluso con el pie, como un mini corner. Además, en un principio el saque de banda lo hacía el primer jugador que tocaba el balón, no necesariamente el equipo contrario. Imagina las peleas por quién lo tocó primero. No fue hasta 1886 que se estableció la forma actual, con dos manos, sobre la cabeza, y desde el lugar exacto donde salió el balón. Regla 4. Los partidos sin árbitro principal. ¿Te imaginas un partido de fútbol sin árbitro central? Pues así era en los orígenes del deporte. Cada equipo designaba un capitán que actuaba como árbitro parcial. Si había una falta, los jugadores negociaban entre ellos si se cobraba o no. Cuando no se ponían de acuerdo, cada equipo mandaba a un representante, y entre ambos decidían. No fue hasta finales del siglo XIX que se introdujo la figura del árbitro neutral con silbato. Desde entonces las discusiones siguen, pero al menos alguien tiene la última palabra. Regla 5. No existía el fuera de juego, o era demasiado estricto. El fuera de juego también tuvo sus locuras. En sus primeras versiones, cualquier jugador adelantado al balón estaba en fuera de juego. No importaba si no participaba de la jugada. En otras variantes, se exigía que hubiera al menos 3 defensas entre el atacante y el arco. Con ese criterio, sería casi imposible marcar un gol hoy en día. El cambio a la regla moderna, con solo 2 jugadores entre el atacante y el arco, llegó en 1925, y revolucionó el fútbol ofensivo. Norma 6. Los goles de córner. Estaban prohibidos. Hoy en día, meter un gol olímpico es un golazo. Pero hubo un tiempo en el que anotar directamente desde el córner no era válido. Hasta 1924, si pateabas un córner y el balón entraba al arco sin que nadie lo tocara, el gol se anulaba. La regla cambió después de que el jugador Billy Alston metiera un gol olímpico con Escocia, y obligara a que se modificaran las normas. Imagínate anotar un golazo desde la esquina y que no cuente. Norma 7. Partidos decididos por sorteo, o moneda al aire. Antes de los penales, los partidos empatados en eliminatorias se resolvían con métodos absurdos. En algunos torneos se usaban sorteos, como lanzar una moneda al aire, o extraer una ficha de una bolsa. Esto pasó en la Eurocopa 1968, cuando Italia clasificó a la final tras empatar 0-0 con la URSS, por ganar el sorteo. El fútbol dejó el azar atrás, por suerte, pero esa moneda decidió una semifinal europea. Norma 8. No existían sustituciones, ni por lesiones graves. Hasta los años 60, los cambios en un partido no estaban permitidos. Si un jugador se lesionaba, el equipo jugaba con 10 o con 9. O con 6 si era necesario. Hubo equipos que terminaron partidos totalmente descompensados porque no podían reemplazar a sus lesionados. Recién en 1965 se empezaron a permitir los primeros cambios por lesión, y más adelante los tácticos. Norma 9. Los empates. Se repetían hasta que alguien ganara. En los inicios de torneos como la FA Cup, si un partido terminaba en empate, se repetía por completo otro día. Si empataban de nuevo, se repetía otra vez, y otra vez.
Algunos partidos llegaron a jugarse hasta 5 veces seguidas. No fue hasta el siglo XX que se implementaron prórrogas, penales y otras formas de definir. Norma 10. La tarjeta amarilla. No existía. Las tarjetas amarilla y roja no existieron hasta el Mundial de 1970. Antes de eso, las expulsiones se hacían solo verbalmente. Si el árbitro te decía, estás fuera, te ibas. Pero no había un gesto visual. ¿Por qué se inventaron las tarjetas? Para que todos los jugadores y el público entendieran la decisión, sin importar el idioma. El árbitro Ken Aston las creó inspirado en un semáforo. Amarillo. Advertencia. Rojo. Detención total. Norma 11. Las redes del arco eran opcionales. Aunque hoy parece obvio, las redes en los arcos no eran obligatorias en los primeros años. Cuando había dudas sobre si el balón entró o no, se discutía a viva voz entre árbitros y jugadores. En 1891 se usó por primera vez una red de forma experimental, y recién años después se volvió común. Y pensar que hoy hasta usamos tecnología para ver si el balón cruzó la línea. Norma 12. En los penales, el arquero podía adelantarse sin problema. Hubo una época donde los porteros podían moverse libremente en los penales, incluso adelantarse varios pasos. No fue hasta mucho después que se estableció la regla de mantener un pie sobre la línea. Aún hoy sigue habiendo polémica cada vez que un arquero se adelanta, pero en el pasado no había límites. ¿Ves? El fútbol que conoces es el resultado de más de 150 años de evolución, errores y reglas que hoy parecen locuras. ¿Cuál de todas estas te pareció la más absurda? ¿Y cuál crees que debería volver? Déjamelo en los comentarios, y si te gustó este viaje por el pasado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, el fútbol es más que un deporte. Es una historia en constante cambio.